¿Sabías que una sola carrera cambió la historia de millones de mujeres al mismo tiempo? Los Ángeles, 1984. Nawal El-Moutawakel se para en los bloques de salida. Tiene 23 años, representa a Marruecos, y está a punto de correr una carrera que ninguna mujer como ella había corrido antes. No una mujer parecida a ella. Ninguna mujer de una nación islámica había ganado un oro olímpico. Ninguna mujer africana, ningún marroquí, hombre o mujer, había subido jamás al podio más alto. Todo eso estaba en esa pista con ella. 400 metros, 10 vallas. Y cuando cruzó la meta en primer lugar, no solo ganó una medalla, abrió una puerta que no existía. El rey Hassan II declaró día festivo nacional. Ordenó que todas las niñas nacidas ese día en Marruecos se llamaran Nawal. Pero lo más grande no fue la que el decreto, fue lo que significó para cada niña que creció, sabiendo que alguien como ella ya había llegado primero. Nawal no rompió una barrera, demostró que nunca debió existir.